Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Acharya Sutra Satra Shri Srimad Abhay Charanarvindam Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Sadhu Sangha Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Sri, Sri Guru y Sri Goranga, todas las glorias a Srila Prabhupada. Qué gran concurrencia, muy concurrido. ¿Todos los domingos es así? Una gran concurrencia. ¿Cobramos entrada? Deberíamos. También es que creo que están todos los templos representados acá, ¿no? De la República. Entonces, nos contenta mucho tener la oportunidad de estar otra vez entre ustedes. Muchas gracias a los invitados que nos visitan este domingo, nos acompañan en este programa de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna de Buenos Aires. En lo particular venimos de visitar varios templos en Latinoamérica, comenzando con Caracas, Guayaquil, Cuenca, también en Ecuador, Lima, donde hace un par de meses el movimiento inauguró el primer templo védico de arquitectura védica de Hispanoamérica. Después Bolivia, visitando, y ahora a Buenos Aires. La conciencia de Krishna está progresando en todos esos lugares y los devotos están muy entusiastas. Y les traemos los saludos de todos ellos. Vamos a leer hoy el Bhagavad Gita y vamos a leer del capítulo 4, titulado El conocimiento trascendental. Vamos a leer los textos desde el texto 6 en adelante, varios textos de este capítulo, del 6 al 9. Un tema muy importante para los que estamos en el sendero de la vida devocional, especialmente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El Bhagavad Gita, tal como es, presentado y comentado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El texto 6 de este capítulo 4 dice en sánscrito: Ayopi san avyayatma bhutanam ishvaropi san prakritim swam adhisthaya sambhavamyatma mayaya. Krishna le habla a Arjuna y dice: aunque soy innaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original. Texto 7 dice:
Yada yada hi dharmasya glanir-bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa, oh descendiente de Bharata, y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Texto 8. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Janma karma cha me divyam evam yo veti tattvataha tyaktva deham punarjanma naeti maeti sorjuna. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Vamos a leer este significado de Srila Prabhupada, que explica todos estos textos que hemos leído. El descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de Dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces, la liberación que logran, el fundirse en el Brahmayoti o la luz impersonal del Señor, la refulgencia impersonal del Señor, esa liberación es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En el Brahma Samhita 5.33 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones, Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender este hecho con convicción, aunque a los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulte incomprensible. Como se dice en los Vedas, Eko devonita lilanurato bhakta vyapi hridyantaratma. Con muchísimas formas trascendentales, la única y suprema personalidad de Dios está eternamente activa en relaciones con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en este verso del Gita. Todo aquel que acepte esta verdad al amparo de la autoridad de los Vedas y de la suprema personalidad de Dios, y que no pierda el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación. Por el simple hecho de aceptar esta verdad en base a la fe, uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica Tattvam Asi se aplica de hecho en este caso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo, o que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente y en consecuencia su participación de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección, y eso lo confirma la siguiente aseveración védica. Tam eva vidito atim rityumeti nanya panta vidyate yanaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema personalidad de Dios, y no hay otra manera de lograr esa perfección. Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, es seguro que se haya sumido en la modalidad de la ignorancia y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos puede que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento,
y de esa manera lograr la perfección. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vakchalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavivyo Namo Namaha. Decíamos que este es un pasaje muy importante del Bhagavad Gita, especialmente para aquellos que estamos emprendiendo el sendero de la vida devocional, la vida espiritual de conciencia de Krishna. Y es el saber que Krishna, Dios, viene, que Dios se manifiesta, que Dios se presenta. Esta época que en las Escrituras se conoce como Kali Yuga, la era de riña e hipocresía, es una era que se caracteriza por una particularidad, muchas particularidades, pero una muy especial en relación con la vida espiritual. Esta época es mala y especialmente en estos días y especialmente en Argentina no hay que explicar mucho esto. Kali Yuga. Algunos la llaman la era de Acuario, diciendo que es una época de bonanza. Pero en realidad, llámese como se llame, tiene todas las características de Kali Yuga. Prayanalpa Yusha Sabya Kalo Asmi Yuge Jana Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya Hyupadruta. En otro libro, el Srimad Bhagavatam, al comienzo, Srimad Bhagavatam es historia de la vida espiritual, una historia para la vida espiritual. Es la historia del mundo, pero en relación con Dios y con la vida espiritual. Es un tipo de historia diferente. Tan diferente que, por ejemplo, no importa la cronología. Normalmente historia significa cronología, pero esta historia es tan diferente que en el Bhagavatam no importa qué viene antes y qué viene después. Y a veces la gente se confunde. Por eso se advierte al lector del Bhagavatam que no están las historias en el orden cronológico. Es una historia diferente, una historia del mundo muy relacionada, donde lo importante es la vida espiritual. Entonces, en ese tipo de historia no es importante la cronología, sino la esencia del evento que se registra. Entonces decíamos, en el Srimad Bhagavatam se describen las cualidades de la gente de esta época. Los sabios de la antigüedad, de la cultura védica, se reunieron a hacer sacrificios para beneficio de la gente. Eso significa sabio. Sabio, una persona es sabia cuando ya no busca nada para sí mismo. Cuando alguien se vuelve sabio, ya se da cuenta que no necesita nada. Eso es sabiduría. Y entonces esa persona ya, su vida es para el servicio de los demás, porque ya para sí no necesita nada. Y servir a los demás significa sacrificio. Normalmente, si no se tiene conciencia de Krishna, si no se tiene verdadero amor por Dios, por lo general las relaciones humanas se vuelven relaciones de explotación a todos los niveles. Y la gente, cuando se relaciona entre sí, incluso bajo el título de servicio a la humanidad, de todos modos trata de aprovecharse de alguna manera, de obtener algo personal. Muchas veces quizás lo personal, eso personal que se quiere obtener quizás no sea algo material, pero siempre hay algo que se trata de obtener cuando
el servicio a la humanidad no se hace exclusivamente por servicio a Dios y a la humanidad. Dios tiene que estar involucrado, verdadera conciencia de Krishna. Entonces estos sabios de Naimisharanya eran verdaderamente sabios y ellos no tenían nada personal que buscar. Esa es otra característica del devoto, Atma Rama. Una persona que está satisfecha en sí misma porque en realidad lo tiene todo porque tiene a Dios. Entonces los sabios de Naimisharanya se reunieron para hacer sacrificios en beneficio de la humanidad. Y cuando estaban reunidos, lo primero que plantearon era cuál sería la condición de la gente de la época. Y ahí está ese verso, Prayanalpa Yusha Sabya, en relación con eso. Yusha, Ayusha. Esa es la duración de la vida. Que por ejemplo en esta época la gente vive poco tiempo. Entonces así los sabios, manda su manda, mata yo manda, bhagya, son muy desafortunados, perezosos, pendencieros, todas estas cosas. Por eso se dice la época de riña, Kali Yuga, riña e hipocresía. Y Prabhupada explica en el significado que por una mínima cosa hay una pelea, por una mínima cosa. Incluso entre dos personas, ni hablar, entre países, y si incluso entre cosas insignificantes, ni hablar de si es petróleo o algunas otras cosas. Por una mínima cosa o por una gran cosa, según como lo consideremos, hay una pelea, guerra. Entonces vemos que si nos podemos analizar en los últimos años, ¿cuándo no ha habido guerra en los últimos años? A veces la gente mayor que vivió una, o creo que hasta dos guerras, han podido vivir. Se nos hace sentir como que es algo del pasado. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Menos mal que ya eso no está ahí, como algo muy viejo. Pero realmente si nos ponemos a pensar, ¿ha habido algún momento en los últimos años que recordemos que no se estaba siguiendo la pista de alguna guerra que estaba ocurriendo en alguna parte? Y si empezamos a analizar un poco año tras año hacia atrás, quién sabe cuántos años hay en que continuamente ha estado ocurriendo, librándose alguna batalla, alguna guerra en alguna parte del mundo. Así que parece que es verdad que los hombres de esta época somos pendencieros, según lo indica el Clarín, La Nación y otras escrituras autorizadas. Parece ser que sí es Kali Yuga, donde las cualidades son muy malas. Entonces los sabios de Naimisharanya se habían reunido para beneficio de la gente a hacer sacrificio. Y en esa reunión indicaron que las cualidades de la gente de esta época son muy malas cualidades. Entonces, entre esas cualidades, a todo nivel, como por ejemplo se dice que vive muy poco tiempo la gente de esta época, poco tiempo en relación con otras épocas también, y en relación con otros conceptos y sistemas de vida. Quizás para incitar a la curiosidad, podemos decir que actualmente hay gente que tiene 600 años. Quizás podemos incitar más la curiosidad y decir que actualmente hay gente que tiene 5,000 años. Se dice que Srila Vyasadeva está aún presente. Se dice que Ashwatthama está aún presente. Parashuram está esperando la siguiente Satya Yuga. Entonces, pero incluso hay yogis, incluso en la actualidad, que pueden vivir muchos años. Claro, esa no es la meta del yoga.
no es vivir muchos años, pero los yogis viven muchos años con la idea de estar seguros de que ya no van a vivir más, como se indica en el significado de hoy. Prabhupada indicaba en el significado de hoy cómo queremos regresar al mundo espiritual para no volver más a este mundo. Y también lo decía Krishna en el texto del nacimiento y las actividades de Dios, de Krishna. Al abandonar este cuerpo no tiene que volver más. Así que los yogis, muchas veces cuando hay gente que ha escuchado de los poderes que se consiguen mediante el yoga, se sienten muy atraídos por esos poderes, pero no saben cuál es la meta de esos poderes. ¿Cuál es la meta? ¿Por qué algunos yogis quieren vivir 600 años? Entonces mucha gente se acerca al yoga porque dice, sí, a mí también me gustaría vivir mucho. De ese modo puedo continuar yendo al cine y continuar yendo a la discoteca. Quieren muchos años para poder seguir haciendo eso. Entonces, los yogis precisamente quieren vivir muchos años para solo morir cuando estén seguros de que ya no van a ir más nunca al cine. Especialmente al cine, que es esta vida material, o al circo, dicen algunos, al circo de este mundo. Los yogis no quieren estar en el circo, y mucho menos haciendo el papel de payasos, principalmente. Sí. Entonces, la gente de esta época no tiene tantas cualidades como en otra época. Y entre las malas cosas que nos aquejan, la principal de ellas es la falta de fe. Irónicamente, no es en realidad la falta de fe. El problema es precisamente que tenemos mucha fe en aquello que nos falla constantemente. Y ninguna fe en lo verdaderamente sólido, en aquello que nos puede servir. Es sorprendente. Esa es la ironía. Por eso insistimos en que es Kali Yuga. Esto es muy lamentable. Fe hay, pero por efectos de la era, de alguna manera tenemos fe en aquello que nos traiciona a cada momento. Nos traicionan nuestras propias narices, ni siquiera escondidas, y sin embargo aún tenemos fe. Prabhupada describe esto diciendo que, con un ejemplo muy bengalí. En Bengala el cultivo de granos y es muy popular, algo muy conocido, la cultura alrededor del cultivo de granos y el arroz especialmente. Entonces es muy común el descascarar arroz. Y Prabhupada dice que la vida de la gente en general es como descascarar un grano ya vacío. Es como tratar de sacarle un grano cuando ya lo único que queda es la cáscara. Y uno está constantemente tratando de sacar el grano. No se obtiene nada. Lo único que queda de eso, dice Prabhupada, es el cansancio del esfuerzo que se hizo, pero no hay ningún fruto. Ningún fruto. Así que es muy sorprendente que tenemos tanta fe en esta época, en aquellas cosas que podemos ver y tocar con los sentidos materiales, y nos produce mucha confianza. Nos producen confianza estas cosas materiales, pero sin embargo nos están fallando a cada rato, constantemente. El mismo Bhagavatam cuenta, estos sabios, mientras escuchaban el relato del Bhagavatam, escucharon a Sutta Goswami recitar un verso de Shukadev Goswami. Le recitó a Maharaj Pariksit: Deha apatta kalatra adishu atma sainyeshu asasvapi.
que la gente deja patya kalatradishu. En esta época es especialmente desafortunada porque se refugia en los soldados falibles. Soldados falibles. Siente confianza en unos soldados que no la pueden proteger. ¿Quiénes son esos soldados? Deja, apatya y kalatra. Deja significa el cuerpo. El primer soldado o el primer regimiento en el que nos protegemos, con el que nos tratamos de proteger, es con el cuerpo, que es tan frágil como algunos de nosotros que hemos viajado a la India nos ha dado malaria. Y eso es simplemente un mosquito. Cuando queremos indicar algo insignificante, decimos un mosquito. Hasta los niños dicen, ¿no? Los niños dicen que sí, que cuando le dicen que alguien quiere pelear con ellos, dicen, no me importa, es como un mosquito para mí. Pero sin embargo, este cuerpo es tan frágil que un mosquito, el anófeles, puede causar estragos. De hecho, estuvimos en la India hace 2 meses y nos habían informado como un devoto unas semanas antes había muerto de malaria, de una malaria fulminante, de un día para otro. Malaria cerebral, es una diferente. Da menos, pero una vez que da eso, en cuestión de horas la persona muere. Los devotos de acá sabían, los que fueron a la India oyeron eso también. Entonces así, un mosquito tan pequeño, con un cuerpo tan pequeño, en un segundo puede hacernos terminar, acabar. Deja apatya otros soldados, los hijos, y Kalatra, como Pariksit Maharaj es su nombre, entonces le están hablando Kalatra, la esposa, otro soldado, y para la esposa el esposo. Entonces todos estos son soldados falibles, y en esta época sentimos mucha confianza, aunque constantemente estos soldados nos fallan. Que aquel refugio que jamás falla, que no puede deteriorarse, que no puede acabarse, el Dios Supremo, Krishna, hay algo en la época que hace que no nos sintamos tan inclinados a depender de Él, a refugiarnos en Él. Nos refugiamos en cualquier otra cosa. Y por eso estos versos son muy importantes, para que sepamos que Dios no es un lisiado, que Dios es un impedido, no. Es nada más la influencia de la época que nos hace sentir como que Dios está muy lejos, pero Dios puede venir y viene. Esto es un concepto importante. Krishna dice que viene, Krishna ha venido, y eso es muy importante. Saber que Dios ha venido y es su misericordia, como en estos significados se ha hablado de la misericordia del Señor. En realidad, por nuestra propia fuerza, con nuestro propio esfuerzo, no es posible llegar a Dios y tenemos que depender de su misericordia. Debemos aplicar nuestro esfuerzo a atraer la misericordia de Dios, que Dios sienta el agrado de darnos su misericordia. Este movimiento Hare Krishna, para concluir, tiene por objeto el brindarnos un mecanismo, un programa de vida mediante el cual está garantizado atraer la misericordia de Dios. Y eso está garantizado porque el programa está siendo presentado por los devotos de Krishna. Y Krishna, aprendemos en las escrituras, con las escrituras, que Krishna hace lo que sus devotos quieren. Esa es la relación de Krishna con sus devotos. Por eso Krishna en el Bhagavad Gita le dijo a Arjuna, mi querido Arjuna, decláralo abiertamente, osadamente, que mi devoto nunca perece.
nuestro maestro espiritual Srila Prabhupada explicó que en vez de Krishna, él decir, yo le declaro al mundo que mi devoto nunca perece, en vez de Krishna hacerlo así, lo hizo de otra manera. Le dijo, no, Arjuna, dilo tú. Porque cuando uno lee las historias de Krishna, hay muchas ocasiones en que Krishna no ha cumplido su palabra. Hay tantas razones, tantas ocasiones. Pero, por lo tanto, Krishna le dijo a su devoto, porque la gente sabe que si el devoto dice algo, Krishna está obligado a cumplirlo. Porque Krishna es el sirviente de su devoto. Fíjense qué relación tan bonita. Jai Sri Sri Gaur Nitai. Así que vamos a concluir para continuar con el programa. Nuestro Kirtan, nuestro programa de adoración de las deidades. Krishna viene y en esta época ha venido en la forma de Archa Vigraha, Sri Sri Gaur Nitai, y en la forma del santo nombre, ha venido en forma de las deidades. Las deidades es una de las encarnaciones más importantes de Krishna, porque en esta época en que tenemos que verlo y tocarlo todo, como no estamos en condiciones por nuestra impureza, nuestra condición tan caída y degradada, no estamos en condiciones de relacionarnos directamente con Dios. Dios busca una manera en que nos podamos relacionar directamente con Él y desciende en forma de la deidad. Hay una gran diferencia entre deidad e ídolo. Nosotros estamos muy en contra de la adoración de ídolos. La idolatría es algo muy pecaminoso, muy ofensivo, es un insulto a Dios. Y debe quedar claro que nosotros estamos muy en contra de la idolatría. Y hemos explicado varias veces la diferencia entre un ídolo y la deidad. Es que la deidad es una representación de Dios. Dios existe y cómo es Él, Él mismo lo ha descrito y los grandes devotos, grandes personalidades, sus asociados que han estado en contacto con Él también lo han descrito. Él mismo se ha descrito y otros lo han descrito, quienes lo han visto. Dios no está limitado de ninguna manera. Como decíamos, Dios no es un lisiado que hay algo que no pueda hacer. Dios lo puede hacer todo. Y si nosotros pudimos venir a este mundo, mucho más rápido puede venir Dios. No es un lugar exclusivo nuestro. No hay ningún impedimento para que Dios venga. Entonces Dios ha venido a este mundo y la descripción de Él se encuentra en las Escrituras. Y existe indicaciones en las Escrituras de cómo fabricar, cómo representar a Dios de una manera autorizada. Y cuando hacemos esa representación de Dios de la manera autorizada y instalamos esa representación de Dios de la manera autorizada, cuando invocamos la presencia de Dios en la deidad, entonces las Escrituras indican que Dios adopta esa forma. No es una forma inventada, es una forma que se crea según las especificaciones de las Escrituras. Y debido al amor de sus devotos, Dios adopta esa forma, de manera que el devoto, en un momento en que no puede relacionarse directamente con Él, de todos modos se relacione directamente con Él. Y la deidad es la oportunidad que tienen los devotos de servir directamente al Señor, de hacer algo por Dios muy palpablemente, de glorificarlo directamente. Así que el servicio a Dios, gracias a las deidades, se vuelve algo muy práctico, eficaz, sencillo, algo muy efectivo, muy concreto. Así que las deidades constituyen la forma que Krishna adopta para que podamos servirlo directamente. Y en el día de hoy tenemos esta gran oportunidad de que hayamos tantos de nosotros hoy acá, podamos cantarle con mucho amor, con mucha fuerza, cantar los nombres de Dios. Esa es la otra forma.
Otra encarnación muy importante de Dios es en la forma del santo nombre. Y la tercera encarnación muy importante de Dios es la forma que da mucha fuerza a cantar los nombres de Dios. Esa es la otra forma. Otra encarnación muy importante de Dios es en la forma del santo nombre. Y la tercera encarnación muy importante de Dios es la forma que Dios, Krishna, adopta en el corazón de su devoto. Esa es otra encarnación muy importante. Así que estas deidades, Sri Sri Gaur Nitai, se dice Parama Karuna, son el máximo, expresan el máximo de la misericordia. Parama Karuna. Nitai Gaura Chandra. Prabhupada le gustaba mucho esta canción, de que Nitai, Goranga, Sri Sri Gaur Nitai representan el máximo de la misericordia a que Dios manifiesta. El máximo de la misericordia que manifiesta Dios lo manifiesta en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Nityananda Prabhu y sus asociados. Así que tenemos la oportunidad esta noche de adorar a Dios en estas formas, Sri Sri Gaur Nitai, y de esa manera pelear contra esa mala cualidad, ese impedimento que tenemos en esta época, ese mal atributo, que no tenemos fe en Dios, que se vuelve muy difícil tener fe en Krishna y se vuelve muy fácil tener fe en todo aquello que nos falla, en todo aquello que desaparece, que se deteriora, que nos hace sufrir. Y en aquello que nos hace inmensamente felices, el Dios Supremo, Krishna, en eso no tenemos fe. Entonces, mediante la adoración de Sri Sri Gaur Nitai, esta fe va a ir creciendo en nosotros y de ese modo vamos a alcanzar la felicidad máxima. Una felicidad que no la puede atacar ni destruir nada de este mundo. Sri Sri Gaur Nitai ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Sí, sí. Hare Krishna. Fue el único momento en que presentó como una autoridad, sin ni siquiera decir quién es su maestro ni cuál era la autoridad de su maestro. Entonces, los únicos que hemos presentado libros fuimos nosotros. Y es en base a esos libros, al Bhagavad Gita, al Srimad Bhagavatam, como en el Bhagavad Gita se dice, Yam Yam Vapi Smaram Bhavam Tyajatyante Kalevaram Tam Tam Evaite Kontiya Sadatat Bhava Bhavita. Dice que en aquello en que uno esté pensando en el momento de la muerte, hacia eso se dirigirá en su siguiente vida. Entonces, en el Bhagavatam, por ejemplo, recientemente publicamos, acaba de llegar también acá a Buenos Aires el tercer canto, ya completo. ¿Esta noche se puede comprar? ¿Sí? Okay. Estamos dando a precio especial de inauguración, ¿no? Sí. Que deben aprovechar. Entonces, en el tercer canto, en la última parte, capítulos 30, 31, así del tercer canto, se explica cómo una persona, entonces son las escrituras que están explicando esto, que una persona que tiene una vida muy degradada es igual que un criminal en una cárcel. Cuando un criminal que está en la cárcel, todavía dentro de la cárcel, se porta mal, entonces aún dentro de la cárcel tienen lo que se llama confinamiento solitario. Inclusive hay una celda. ¿Usted tuvo o qué? Como lo dice con tanta seguridad. Entonces, en las cárceles así, vemos que inclusive alguien puede portarse mal, entonces aún lo ponen en una situación más recluida. Entonces, asimismo, una persona que ha venido a la cárcel de este mundo material y que habiendo obtenido un cuerpo humano lo desperdicia y actúa de muy mala manera, como por ejemplo tiene una vida animal, entonces para que no se continúe haciendo daño ni continúe haciendo daño a los demás, en la siguiente vida es puesta en un cuerpo en donde su voluntad
queda cercenada. Igual que una persona se le quita la libertad poniéndola en una cárcel, asimismo una persona que hizo mal uso de su libertad se le vuelve a quitar y pasa a un programa de purificación, igual que en una cárcel, un programa de purificación en el que no puede hacer más daño. Y en eso consiste el cuerpo de animal, el cuerpo de planta. Y en el Bhagavatam se explica que después de mucho tiempo de pasar por todos esos cuerpos, la persona regresa otra vez al mismo cuerpo con el que se degradó, el mismo tipo de cuerpo con el que se degradó, y vuelve a tener una oportunidad de hacer buen uso del cuerpo humano, ya que en la oportunidad anterior hizo mal uso, entonces tiene una oportunidad nueva de hacer buen uso. Entonces nosotros basamos esto en lo que dicen las Escrituras, no hay otra manera de saber estas cosas. Ellos no dicen de dónde sacan esa afirmación de que la persona no puede. Él simplemente presentó una explicación mundana. Dijo, así como alguien que ha llegado a la universidad no puede regresar de nuevo al curso primario, entonces dio así un ejemplo mundano, pero no dice en base a qué él presenta esa afirmación. Estas cosas no se aplican, estos ejemplos mundanos pueden servir a veces para entender algo, pero no es que se aplican perfectamente a todas las cosas trascendentales o espirituales, ni a todas las leyes que están más allá de las leyes de este mundo. Pero a veces esos ejemplos son aplicables, a veces no. Por eso tenemos que depender más que de la lógica ordinaria, tenemos que depender de lo que indican las Escrituras. Entonces, en las Shastras se indica que si una persona puede degradarse, si sus actividades son degradadas, una persona que vive como un animal, lo único que le falta es el cuerpo, entonces en la siguiente vida recibe ese cuerpo, porque su estado de conciencia lo lleva a ese cuerpo. Dice que de la misma manera, muy bonito el ejemplo que da el Gita, Krishna en el Bhagavad Gita dice que igual, así como el aire transporta un aroma, dice, así como el aire transporta los aromas, el estado de conciencia de un individuo lo transporta hacia su siguiente cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Que vuelve a la misma situación de ser humano, pasando por animal, ¿no? Ahora, ese ser humano va a cometer la misma, se va a seguir degradando. Sí. No necesariamente. Él dice que el ser humano se va a seguir degradando. Entonces esto no es necesariamente cierto. Hay la posibilidad de las dos cosas, de que ahora sí aproveche la oportunidad. Específicamente se dice, por eso es tan importante un movimiento como el movimiento Hare Krishna, en donde los devotos salen todos los días a conseguirse, a buscar a esas personas, la oportunidad de vincular un buen... No necesariamente, porque esta noche jamás hubiéramos pensado que íbamos a venir acá hace muchos años. Pero gracias a que los devotos se pusieron en contacto con nosotros y nos dieron la filosofía de conciencia de Krishna, nos hicieron conscientes de la filosofía de conciencia de Krishna. Gracias a eso entonces nos encontramos ahora. Acá cambiamos. Entonces no podemos decir así. Es una oportunidad y la siguiente vez actuamos diferente. Tenemos que actuar diferente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se puede rebatir lo de la Biblia? Dice que en la Biblia no se habla de la reencarnación. Esa parte. Entonces, como yo estaba explicando ya que estábamos todos hablando al mismo tiempo y no se oyó bien, hace como un año yo recibí una serie de folletos de un grupo cristiano. En estos momentos no me recuerdo el nombre, no le presté mucha atención al nombre de ese grupo. Ellos se reunieron, la manera como recibí esto es que ellos se reunieron, tuvieron una conversación, y esto está grabado, con Tamal Krishna Goswami en Dallas. Fue todo un grupo, pero no me recuerdo el grupo, era un grupo de una denominación cristiana. Y ellos tienen toda una serie de proyectos donde explican cómo Cristo y cómo en la Biblia, cómo Cristo hablaba de la reencarnación y cómo en la Biblia se habla de la reencarnación. Uno de los puntos es lo que empezó a nombrar Jeff Porta, ahí de que Cristo dijo, ya yo era, no me recuerdo muy bien, ya, algo que decía que en la Biblia se dice que él era Elías y ahora, no sé, varias cosas que ellos mencionaban. Nosotros no es que, como miembro del movimiento Hare Krishna, no nos metemos a analizar eso, yo solo estaba diciendo
que entre los cristianos hay diferentes opiniones, y es una, estas personas hablaban tanto de que Cristo habla de la reencarnación, y también hablan cómo en la Biblia se habla de vegetarianismo. Entonces no es cierto lo que él dice, que en la Biblia no se habla de acuerdo con lo que estas otras personas dicen. Hay diferencias de opinión. Eso es lo más que podemos decir, de que hay diferencias de opinión. ¿Alguna otra cosa? Cuando al método que la señora medio transparente proponía de purificar los líderes, ¿cuál es la falencia que tiene ese método que ella proponía? De que se purifiquen los sentidos o internamente, se sensibilicen y todo eso. La pregunta es que si, ¿cuál es la falacia? Si es que hay una falacia en lo que la señora estaba proponiendo para los líderes. ¿Cómo ella está proponiendo que los líderes se sensibilizaran? Pero realmente no hay ninguna falacia en eso. Decía que sensibilizaran los sentidos, que avanzaran, que adelantaran. En eso no hay ninguna falacia. Lo que habría que saber es cuál es el método para lograr eso. Básicamente es lo mismo que en un sentido estaba diciendo yo, lo que se me ocurrió a mí en el momento, que es pedirles la honestidad. Eso es lo que Prabhupada estaba diciendo en el texto 3.21, por eso cité yo eso, que los líderes deben ser honestos. Él contestó inmediatamente. Estas personas son muy expertas en contestar cosas que suenan muy bonitas, pero de nuevo no hay nada de escrituras, no hay nada sólido. Él inmediatamente contestó algo que suena como lógico, muy simpático, una respuesta rápida, y dijo: nadie puede pedirle a otro lo que él mismo no tiene. O sea que él estaba, y eso no le gustó a ella. Al público en general le puede sonar muy bonito, pero ella inmediatamente lo captó y dijo: bueno, usted está diciendo entonces que no hay nadie honesto. A ella no le gustó eso, y dijo: ¿cómo entonces no hay nadie honesto? Usted está diciendo que nadie tiene el derecho de pedir un líder honesto, porque no hay nadie que sea honesto. Entonces ella le dijo: eso es demasiada generalización. Ella no estuvo de acuerdo con eso, la locutora. Él estaba planteando que primero la gente, ¿entiendes? Todo es un asunto de qué viene primero, el huevo o la gallina. Entonces, yo estaba pidiendo que los líderes tuvieran cualidades. Él estaba pidiendo que primero la gente tiene que tener cualidades. Entonces yo me puse un poco de acuerdo en lo que él está explicando, diciendo que es cierto que muchas veces los gobiernos son una expresión de lo que es la gente. Eso también está ahí. El refrán popular de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Eso hay algo de cierto en eso también. Pero en nuestra filosofía de conciencia de Krishna, y por eso yo cité el mantra Gurur Nasasyat Swapita Nasasyat. Nadie debe erigirse en líder de nadie, ni siquiera como padre ni madre. Nadie debe traer un hijo al mundo, dice ese texto. Ni de ninguna manera erigirse en líder de otra persona o en superior de otra persona si no le puede dar lo que es verdaderamente bueno para esa persona. Que es lo que yo decía, habría que saber qué es lo que es verdaderamente bueno. Entonces, ¿qué es primero, el líder o la gente? ¿Quién tiene primero que ser bueno? Nosotros decimos que es el líder. Ahí no está porque es siempre una cosa de ¿qué es primero? ¿No? ¿Qué va a empezar primero? Entonces, en nuestra filosofía de conciencia de Krishna, toda la responsabilidad la ubicamos en el líder. Una persona que no tiene esa preparación no debe erigirse en líder. Entonces, por eso decimos, alguien tiene que ser honesto. Si alguien no puede, como en el Bhagavad Gita, en un significado, Prabhupada habla del maestro espiritual, y dice, solo una persona liberada, solo una persona que no está atada, puede desatar a alguien que está atado. Dos personas que están atadas, ninguna de las dos puede desatar al otro. Entonces, en nuestra filosofía en todas partes se señala, se subraya cómo el líder tiene que tener una serie de cualidades, si no, nadie debe aceptarlo como líder, ni él tampoco debe ponerse como líder. En el Bhagavatam se explica cómo, por ejemplo, el presidente o el rey de un país absorben 1/6 del karma de toda la población. Entonces es una gran responsabilidad, son responsables de todo lo que hace el pueblo, de 1/6 de todo lo que hacen sus súbditos. Y como vemos es una gran responsabilidad. Y siempre en nuestra filosofía se culpa al tutor. Es un concepto general que incluso se utiliza en las leyes, en jurisprudencia, ¿no? Que se dice cómo los menores de edad no tienen culpa, ¿no? Y culpan al mayor de edad, al tutor, a la persona que está encargada, al padre, a la madre. Entonces es un concepto que existe y eso más o menos es lo que se aplica en este caso del líder. Así que el líder es muy importante. Y de nuevo, no hay falacia en lo que ella decía. Era lo mismo que estábamos diciendo nosotros. Ahora la cosa es cómo llegar a eso. Cómo llegar a ser honesto, santo, sensible,
Ese es el programa, es lo que varía. Ella no explicó cómo un líder llega a tener buenas cualidades volviéndose devoto. Un líder lo primero que tiene que tener, y por eso yo señalé ahí que la característica más importante del gurú es que él es discípulo. Él es discípulo. Entonces la característica más importante del líder sería en este caso que él también tiene un líder. Él tendría que aceptar un líder y finalmente tendría que aceptar al líder supremo, que es Dios, a Krishna. Por eso en el Bhagavatam se dice que un devoto tiene todas las buenas cualidades. Automáticamente cuando alguien se vuelve devoto, mediante ese programa de servir a Krishna, de servir a Dios, se adquiere todas las mejores cualidades que existen. Esa persona puede ser un líder. Lo principal es ser devoto. Y por eso vemos en el Bhagavatam las historias de grandes reyes como Maharaj Pariksit. Y siempre se señala, Maharaj Prithu, siempre se señala cómo eran devotos. Es la principal característica. Y automáticamente tenían todas las demás cualidades. Y en esos reinos la gente era feliz. ¿Alguna otra cosa? Diga. Está hablando, así que si uno no es cualificado, entonces no puede ni siquiera tener hijos. Yo soy madre, tengo 2 criaturas, y a mí me preocupa saber qué es lo que es bueno para mis hijos y si yo realmente estoy dando algo bueno, porque obviamente que yo me considero cualificada, ¿no? Aún así soy madre y no sé, no quisiera cometer errores con mis hijos. ¿Qué es lo que es bueno? O sea, ¿qué relación, de qué manera uno debe ser buen padre para sus hijos o buena madre para sus hijos? Entonces, muy honesta posición la suya. Sí. Gurur nasasyat swapita nasasya. Nadie debe convertirse, decíamos, Tika Srimad Bhagavatam, en líder de otra persona si no puede darle lo mejor, si no puede ayudarla, y especialmente lo mejor, dice este mantra, lo que hay que poderles dar es la liberación de la cárcel, poder brindarles la oportunidad de salir de este mundo para siempre. Entonces, un padre o una madre que han tenido un hijo o más hijos sin haber tenido esto en consideración, sin haber tomado esto en cuenta, nunca es tarde. Entonces ya trajo esos niños al mundo. Es como, por ejemplo, tampoco usted sabe nada de medicina. Entonces cuando su hijo se enferma, ¿qué es lo que hace? Llevarlo al médico. Entonces, esto lo que significa es que no necesariamente que uno les va a brindar por completo esa liberación, pero uno lo lleva al médico, lo lleva a la persona que lo puede ayudar. Eso es lo que significa. Igualmente que no se espera que uno no pueda tener hijos porque no es médico. Entonces cuando se enferme su hijo, ¿qué va a hacer? ¿No? Como yo no soy médico, no puedo traer hijos al mundo. Entonces no es la idea. Pero la idea es que uno tenga la conciencia, el estado de conciencia de llevarlo al lugar indicado, de guiar a la persona. Eso se llama Varma Pradakshaka Guru. Como hay otro rey muy famoso en nuestra cultura, Dhruva Maharaj. Cuando él era niño, su madre sirvió de maestro espiritual. En un momento dado, que él tenía una gran perturbación, le pidió consejo a su madre. Entonces la madre le dijo, yo soy muy ignorante, le dijo, pero he escuchado a los grandes sabios que dicen esto, esto y esto. Entonces ella le indicó lo que decían los sabios y él siguió el consejo que ella le había dado. Entonces debido a eso se considera que ella fue uno de sus maestros espirituales, de este gran rey Dhruva Maharaj. Entonces, lo importante es que aunque uno no sepa directamente, al menos sepa guiar a la persona a dónde va a conseguir la información, bien sea al hijo o a cualquier otra persona. ¿Alguna otra pregunta? Un minuto. Posiblemente en su próxima vida tenga que ocupar un cuerpo donde no tenga conciencia, ¿no? Una persona que por culpa de sí misma o por culpa de las fuerzas externas que no puede manejar ha llegado a ese punto, quizás ha cometido muchas acciones
que a sí mismas le parecen feas, ¿no? Entonces llega un momento que, bueno, que toma conciencia de Krishna, tiene posibilidad de que, bueno, que en su próxima vida no se convierta, no sé, en una planta o en un perro. Sí, por supuesto, ese es el beneficio. En la filosofía de conciencia de Krishna, en todas nuestras escrituras, se indican los beneficios de incluso una mínima cosa, que sea un mínimo progreso que se haga en conciencia de Krishna. En el texto 240 del Bhagavad Gita se dice: Neha vikramo nashosti pratyavayo navidyate swalpamapi asya dharmasya trayate mahato bhayat. Mahato bhayat significa el temor más grande que existe. Neha vikramo nashosti swalpamapi asya dharmasya, dice swalpam, incluso un pequeño adelanto que se haga en este camino de servicio a Dios puede salvarlo a uno del más peligroso tipo de temor, que es precisamente el regresar a tener un cuerpo animal, un cuerpo inferior. Entonces se dice, en este camino de conciencia de Krishna no hay pérdida ni disminución alguna. No se pierde nada de lo que se tiene, ni siquiera se disminuye lo que uno tiene. Entonces, por una parte, ni se pierde ni se disminuye nada, y un poquito que uno adelante, eso constituye un bien permanente. Un poquito que uno consigue en esta filosofía de conciencia de Krishna es un bien permanente que lo protege a uno del más peligroso. Maha, Maha significa lo más grande. Mahato Bhayat, Bhaya significa temor. Entonces, un poquito que uno adelante en este proceso de conciencia de Krishna lo puede salvar a uno del temor más grande que existe, que es perder esta oportunidad, perder este cuerpo humano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién era? Sí. Y la gente que come mucha carne comete mucho lujuria, y a los pibes chiquititos, los pibes chiquitos es el futuro de la patria. Si no comen carne, hacemos como estamos haciendo ahora, vegetariano, es el mejor del futuro para el mundo. Nada más tengo que decir, estoy contento, gracias. Ya. Sin duda que eso es mejor. Entonces, el asunto de la carne es algo muy serio, ya que es una violencia. Comer carne, uno se vuelve cómplice de la violencia contra criaturas inocentes, contra estos animales. Y todo ello es innecesario, como estamos demostrando muy bien en la filosofía de conciencia de Krishna, en el movimiento Hare Krishna. No es necesario comer carne. Es muy fácil ser vegetariano en esta época y en nuestras ciudades. No es difícil, y entre más gente se vuelva vegetariana, más fácil va a ser. Últimamente el vegetarianismo se ha extendido tanto, como por ejemplo en Estados Unidos. Les he comentado a varios devotos, cuando venía en este viaje, cuando salí en este viaje, hace 3 semanas, un mes casi, cuando iba en el primer avión, el señor de al lado estaba leyendo el periódico, y en primera plana, la primera noticia que tenía el periódico, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, se llama Estados Unidos Hoy, USA Today, y la primera noticia de primera plana, el encabezado decía, consumo de carne roja demostrado vínculo con cáncer del colon. Está ya totalmente demostrado el vínculo entre comer carne, lo que ellos llaman la carne roja, y el cáncer del colon. Entonces, está el vegetarianismo ya muy extendido debido a noticias como estas, que ya tienen tiempo dando vueltas, por lo menos en Estados Unidos. Esto ha sido tal que las empresas productoras de carne han sentido, ¿cómo se dice? Han sentido la presión de esta nueva filosofía vegetariana que se está extendiendo, y han hecho un gran esfuerzo de hacer propagandas en todos los medios de comunicación. Y lo que ocurrió es que escogieron a 2 artistas muy famosos. Uno se llama James Garner, quizás ustedes lo han oído nombrar, lo nombro es por eso, porque es bastante famoso. James Garner, y otro era una mujer, una modelo y actriz muy famosa, pero no recuerdo el nombre, no recuerdo su nombre, empezaba creo que con ese, no me recuerdo el nombre de ella, pero muy famosa en los Estados Unidos, quizás en otras partes del mundo también. Entonces escogieron a estos 2 personajes para hacer una propaganda muy agresiva sobre la carne, ¿no? La idea era que decía, la carne es
comida para gente de veras, más o menos así. Dice, algo así era más o menos, for real people. Dice, comida de veras para gente de veras, una cosa así. Y lo que resultó es que a los pocos meses, una noticia en el periódico, como James Garner había sido operado de emergencia de cáncer en el colon, justamente. Y no me recuerdo muy bien, lamentablemente no me recuerdo la noticia. Me imagino que no murió, creo que no debe haber muerto, pero estuvo muy en peligro y fue la noticia del momento. Y la otra noticia que hubo meses después es que se descubrió, fue un escándalo, un gran escándalo, porque es que esto fue una propaganda realmente muy agresiva, fue una cosa que empezó a haber esta propaganda muy, muy fuerte acerca del asunto de comer carne con estos dos personajes. A veces lo ponían a él en una revista y a veces a ella, lo ponían separado y cada uno diciendo estas cosas. Entonces el gran escándalo fue que unos meses después se descubrió que la mujer era vegetariana, siempre había sido vegetariana y que nada más aceptó decir eso por el dinero que le estaban ofreciendo. Entonces, en los Estados Unidos esto se ha extendido tanto en las revistas más conocidas como son Time y Newsweek. Ha habido propagandas en muchas ocasiones de la Sociedad Norteamericana de Enfermedades del Corazón, recomendándole a la gente que no coma carne. Inclusive de una manera muy subliminal, la propaganda tenía a todo alrededor frutas y verduras, y entonces las letras en el medio, y estaba todo como en un marco de frutas y verduras, y recomendándole a la gente diciendo que la carne aumentaba el nivel de colesterol en la sangre y está comprobado que aumenta la propensión a los ataques al corazón, etc. Entonces lo que ha ocurrido es que ahora todas las empresas que venden carne, los restaurantes famosos, etc., tienen de por sí que tener platos y una sección para vegetarianos, porque si no van a quebrar. Ahora es muy importante para ganar más clientela, y como hay tanta clientela vegetariana, ahora en todos los restaurantes hay lo que se llama un salad bar, que significa toda una sección de artículos de ensalada, de verduras para ensalada. Entonces la gente, ya en todas partes, la gente cuando va a un restaurante siempre pide una ensalada o cosas vegetarianas. Así que entre más gente se haga vegetariana, más fácil va a ser vegetariano. Creo que aquí ya han aumentado también las dietéticas, me decía alguien, ¿no? Sí, y restaurantes vegetarianos. Entonces cada vez se va a hacer más fácil. Y lo cierto es que nosotros, pues, en este templo somos vegetarianos y no encontramos ninguna dificultad, ni en la salud, ni nada. Ya vieron cómo saltan y bailan los devotos hace un rato. Yo no soy un buen ejemplo, pero hay unos gorditos también. Así que no es necesario. Eso por una parte, ni hablar del daño, de lo terrible que es esto. En Estados Unidos los devotos se consiguieron un video que creo que lo utilizaban los colegios para enseñarle a los niños lo que es un matadero, una cosa así. Y los devotos se consiguieron ese video. Yo solo pude ver un par de minutos y ya, un video que duró muchísimo tiempo y solo me fue posible observar los primeros minutos y tuve que pararme de irme del sitio. Era algo tan horrible que es indescriptible. Y yo creo que la mayoría de la gente que viera algo así, seguramente que se va a desanimar. Por lo menos nosotros acá, al ver eso, podemos ver la crueldad, lo terrible que es eso. Sí, muy, muy malo lo que se le hace a las pobres criaturas. Cualquier persona que ha tenido un animal se da cuenta, se establece una relación, sería imposible para esa persona comérselo. Cualquier persona que ha tenido un animal en la casa, alguna mascota, etc., no podría tolerar, ni siquiera imaginarse el comérselo. Hay muchos casos de niños. Es una civilización muy, llamémosla, hipócrita e irónica, porque por una parte están el Pato Donald y tantos personajes que hacen con que los niños con los cuales los niños se encariñan. Y hay casos así en que los niños se han puesto a llorar porque por un pato o por algo, ¿no? Si los hacen comer carne de alguna manera, empiezan a identificar la carne con el animal al que están encariñados. Y es muy sencillo entender esto. Cualquier persona que tiene una mascota se da cuenta que el animal es
una entidad viviente como cualquier otra. ¿Alguna otra cosa? Queremos hacer un anuncio muy afortunado, muy feliz, y es que mañana al mediodía llega una persona muy querida por este templo, especialmente. Y por toda la zona de acá de Sudamérica, ya que en un momento muy difícil del movimiento en toda esta zona, ha hecho el gran sacrificio de venir por acá, no conociendo el idioma, viniendo de una cultura totalmente diferente, y ha hecho el gran esfuerzo de venir acá a la Argentina, especialmente, a convencer a los argentinos de la filosofía de conciencia de Krishna. Gracias a él, tantos de nosotros nos encontramos acá hoy reunidos. Gracias a él, hemos podido rescatar la filosofía de conciencia de Krishna de los grandes problemas en que se había encontrado en el pasado aquí en Argentina. Tantos devotos se sintieron animados a restablecer de nuevo el movimiento Hare Krishna. Así que los invitamos a todos a venir mañana. ¿Alguien sabe la hora santa? ¿A la 1 llega el avión o...? ¿El avión? El avión llega a la 1. O sea que aquí como a las 3 de la tarde. ¿Sí? 2, 3 de la tarde. Los invitamos a que estén por acá entre las 2 y las 3 de la tarde para darle una recepción muy calurosa a su santidad Shripad Harikesh Swami. Va a haber refrescos gratis. Se dice en las escrituras, sadhu sanga, sarva, dice sadhu sanga, sarva siddhi hoy, lava matra sadhu sange, sadhu sanga, sarva shastra hoy, lava matra sadhu sange, sarva siddhi hoy. Que en todas las escrituras se indica que sadhu sanga, que la compañía con una persona santa, dice lava matra sadhu sange, sarva siddhi hoy. Siddhi significa la perfección. Lava matra significa una fracción de segundo, una fracción de un momento. Literalmente significa la fracción de un momento. Entonces se dice, lava matra sadhu sange, que con que uno tenga la compañía de una persona santa, tan siquiera por un momento, por una fracción de segundo, con solo eso puede alcanzar toda la perfección de la existencia, la perfección de su vida. Así que los invitamos, no sé si todos conocen a Harikesh Maharaj, aquellos que no lo conozcan, es una buenísima oportunidad para conocerlo. Se va a quedar acá en Buenos Aires por unos 10 días, así que deben aprovechar el programa. Mañana se anunciará cuál va a ser el programa que él va a tener estando acá, qué clases va a dar, posiblemente las clases de la mañana y de la noche. Entonces debemos todos aprovechar relacionarnos con una persona como él. ¿Alguien quiere decir más algo acerca de esto, de la visita de Harikesh Maharaj?